Silenciado. Silenciado. Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy, con una interesante conferencia patrocinada por nuestros que para mí presentarles. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, queridos idontonautas. Muchas gracias por tomar el tiempo de unírsenos de nuevo. El día de ayer, como saben, presentamos la primera parte de lo que es la 2.0, con una diapositiva que, pues bueno, el día de ayer, digamos, obvié o simplemente brinqué y que es importante. Vamos a iniciar esta segunda parte y, pues bueno, formalmente iniciemos nuestra presentación. Esta charla, esta parte es específicamente, tiene mucho que ver con el día a día de trabajo y es específicamente hablar de la muñeca. Cuando nosotros hacemos un análisis de lo que viene siendo la estación de trabajo desde el punto de vista ergonómico, tenemos que observar cuáles son los movimientos que se están haciendo y en el caso de los odontólogos, evidentemente mucho de su trabajo es directamente con la mano. Vean aquí en estas posiciones cómo este tipo de flexión o esta otra extensión son bastante dañinas. De hecho, lo ideal es mantener nuestra mano en la misma línea con respecto a nuestro antebrazo. Cuando yo empiezo a hacer esto, terminamos, es que si nos vemos de frente, debemos cuidar no estar haciendo este tipo de movimiento, tanto hacia afuera como hacia adentro, de manera excesiva. De nuevo, debemos de cuidar prácticamente la misma línea que traemos de nuestro antebrazo con respecto a las manos. Esto es relativamente, insisto, común, y lo que tendríamos que cuidar para nuestra muñeca es, por un lado, la carga excesiva, y aquí estoy hablando de las piezas de mano. Hay piezas de manos que son, digamos, muy delgadas y, digamos, que tienen un peso realmente bastante bueno. Y también hay otras que, desde el momento de empezar a utilizarlas, tiene un peso mayor. Evidentemente, las que son un poquito más ligeras, pues van a ser de una inversión un poco mayor, pero realmente vale la pena. El otro punto que es importante considerar es la fuerza innecesaria. Ayer platicábamos durante la sesión de preguntas y respuestas la importancia de que vayamos evolucionando, por ejemplo, la preparación de cavidad. En este caso, recomiendo utilizar mucho lo que viene siendo piezas de mano eléctricas, las cuales
la fuerza que nos da para hacer una preparación de cavidad, ahora sí que para preparar una corona o simplemente retirar una corona. Es mucho mejor una pieza de mano eléctrica, por ejemplo, con respecto a las piezas neumáticas, ¿sí? La fuerza y el tiempo va a llevar explorar. Esto nos va a ayudar a tratar de usar fuerza innecesaria en esta mano. La otra situación, evidentemente, pues es la vibración. Realmente las piezas de mano el día de hoy ya no generan tanta vibración. Sin embargo, puede ser que hay algunas que todavía estén generando. Eso ustedes los tendrán que evaluar en su práctica privada, revisar qué tipo de piezas están trabajando y revisar por qué esa vibración, a final de cuentas, se va a transmitir desde nuestra mano directamente a nuestra muñeca. Entonces, a la larga, recuerden lo que les platicaba el día de ayer. En ergonomía, una cosa que es importante considerar es la frecuencia, qué tan repetido es el movimiento y en este caso la vibración y la fuerza. Entonces, esto va a ir directamente a traducirse en la salud de nuestra muñeca. Entonces, la rotación o la inclinación, se los expliqué con estos diagramas, hay que tratar de evitarlos. Tratemos de estar en el mismo plano con respecto a nuestro antebrazo y tratar de evitar tener angulaciones que puedan en un momento dado afectar a la muñeca. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí pasemos a la parte del fortalecimiento físico. El día de ayer logramos explicarles en esta primera parte de la conferencia respecto a lo que viene siendo la postura que ustedes van a tener al momento de trabajar con paciente y que a final de cuentas, al parecer, al estar sentado, pudiera parecer que permanecer en una sola posición durante 45 minutos, 60 minutos con un solo paciente, a final de cuentas requiere de cierto fortalecimiento. Yo platicaba también respecto a los diferentes auditores a los que me he dirigido cuando normalmente a nivel de estudiantes, una proporción regular, en cambio, ya los adultos, ya ahora sí que la frecuencia de ejercicio la disminuyen considerablemente. Entonces, les recomiendo que para tener su cuerpo perfectamente fortalecido, hagan un programa de ejercicios rutinarios. Con esto estoy hablando de realmente puede ser ideal. Realmente salir a correr, salir en bicicleta y que lo hagan de manera constante durante la semana regular. No es que los fines de semana, el domingo, tome mi bicicleta y me vaya 3 horas o 4 horas y sea el único momento de ejercicio de toda la semana. En lugar de eso, les recomiendo que tomen, digamos, lunes, miércoles, viernes, domingos probablemente, al menos unas 4 sesiones durante la semana en las cuales incluyan un ejercicio que venga la parte de calentamiento, la parte en sí del ejercicio y evidentemente un estiramiento final. Entonces, eso es necesario para que yo pueda estar hablando de que estoy haciendo ejercicio rutinario. ¿Qué tipo de ejercicio? Les decía, desde simplemente hacer correr, por ejemplo, puede ser bicicleta, spinning. Hay un ejercicio que es muy completo, que es la parte de natación, por supuesto. Y otro también que muchos fisioterapistas pudieran recomendar y que es también muy completo, evidentemente, es el básquetbol. Por obvias razones, que es específicamente cuidar sus manos, probablemente el de mayor riesgo va a ser el de básquetbol, porque pues es típico los golpes en los dedos, inflamaciones, y después, evidentemente, su desempeño ya no va a ser el mismo al estar trabajando en boca. Entonces, realmente el ejercicio es importante. Elijan ustedes cuál es el que más acomoda a su estilo de vida, sobre todo aquel que puedan realizar con este volumen de frecuencias a la semana, pero sí tienen que poner atención en que un programa rutinario de ejercicios los va a hacer fortalecer su cuerpo y estar mucho más preparados para lo que es la demanda física de estar practicando la odontología, ¿sí?
Al inicio de la conferencia les mostraba una serie de fotografías de diferentes profesiones y yo les mencioné ahí. Las personas, por ejemplo, en la fotografía que coloqué de las futbolistas, pues ellas se entrenan durante la semana y prácticamente están preparándose precisamente para ese momento en que van a jugar su partido de 90 minutos, de 1 hora, y están físicamente preparadas para eso. Es exactamente para ustedes. Hagan su rutina de ejercicios para que estén físicamente fortalecidos y preparados para la práctica de la odontología. Muy bien. También el día de ayer platicaba sobre esos casos donde regularmente en un día de trabajo hay doctores que empiezan muy temprano, terminan tarde y prácticamente no agarran pausas entre paciente y paciente. Es necesario que se tomen el tiempo necesario, les decía yo ayer, que al menos tomen 10 minutos entre paciente y paciente, relajen un poco todas esas zonas del cuerpo que estuvieron en un momento dado rígidas o con mucha tensión. Necesitan estirarlas, aflojar y hacer ciertos ejercicios. Yo ahorita voy a hacerles una explicación de algunos ejercicios que recomendamos poder relajarse. También son series que les voy a mostrar. Las tomé de internet, de una clínica de fisioterapia específicamente. Me gustó esta guía de estiramientos más que nada porque va agrupando los ejercicios por los diferentes grupos musculares. Recuerda lo que hablamos ayer: espalda alta, espalda baja, lo que son los hombros, lo que son las muñecas, codos. Entonces, es lo que me gustó de esta guía. En realidad, cualquier guía de estiramientos a la que ustedes tengan acceso es buena, sobre todo si ustedes ya están teniendo, por ejemplo, contacto con algún profesional de la salud y si ellos les puede hacer a ustedes una guía un poquito más personalizada, adelante. Está ideal. Esta, como les digo, es básicamente una que me gustó y que me gustaría compartírselas para ciertos estiramientos que vayan a hacer. Bueno, son ideales porque los músculos y tendones que estuvieron, como les digo, muy tensos durante largos periodos de tiempo, los tenemos que relajar. Hay que llevarlos hasta un rango máximo. No vamos a estar haciendo estos estiramientos a un punto que llegue a doler. Realmente debemos de sentir ese estiramiento, pero no debe de ser un dolor excesivo el que debemos de sentir. Bueno, el programa que hagamos les va a ayudar a una buena condición física. Este programa yo se los recomiendo que lo hagan en casa, porque van a ver que algunas de las posturas no son, digamos, tan sencillas de alcanzar. Algunas de ellas requieren una superficie sólida, como es el piso, por ejemplo. Pueden hacerlo en una cama, por ejemplo. Entonces, les recomiendo que esto lo hagan tal vez en casa y bueno, llevar a cabo de manera rutinaria. El estiramiento, el punto máximo de estiramiento hay que mantenerlo durante 5 segundos y al menos hay que repetirlos en series, no más de 10 series. De hecho, si son nuevos, iniciando, digamos, con este tipo de estiramientos, empiecen a hacer series, digamos, 3, 4 series. No intenten hacer muchas series, porque evidentemente el cuerpo también lo va a sentir. Entonces, poco a poco, en la medida que vayan acostumbrándose a esta guía de estiramientos, probablemente ya las series las van a empezar a incrementar. Pero sí es importante que no hagan más de 10 series, digamos, de este tipo de estiramientos. Ahora bien, como también lo mencioné el día de ayer, si el día de hoy ya presentan algún problema a nivel de cuello, de espalda, del brazo en general, vayan a atenderse. Antes de hacer este tipo de estiramientos, atiendan primero ese dolor, vayan con un profesional de la salud que les pueda recomendar cuál sería el tratamiento específico para ese caso, antes de realizar cualquier tipo de estiramientos que les voy a mostrar. Muy bien. Algo importante también. Esta guía, los compañeros de I+D tienen unos videos que grabamos precisamente haciendo estos estiramientos y que lo más probable es que una vez que esta conferencia sea subida a YouTube, ahí se les va a colocar unos links en la parte de abajo en la cual va a estar el video
por si quieren seguir el video junto con lo que viene siendo la presentación, sería ideal para tratar de hacerlo lo más acorde posible. Entonces, empecemos con los estiramientos de espalda. El primero va a ser, así como está en el diagrama, van a estar parados, las manos van a ir a la cintura, y lo que viene siendo la parte de la espalda, van a hacer una extensión hacia la parte de atrás, ¿sí? Recuerden, la extensión máxima la alcanzamos, lo vamos a mantener durante 5 segundos, esa postura, y regresamos a nuestra postura original. Hay que tener cuidado de que las rodillas no se flexionen, deben de estar perfectamente estiradas, y esa extensión van a sentirla en la parte de la espalda. Las siguientes flexiones de espalda. En esta prácticamente van a estar totalmente boca abajo en el piso, de manera horizontal. Las palmas van a estar a nivel de hombro, es decir, aquí está lo que es el piso, las manos a este costado. Lo que vamos a hacer es levantar prácticamente todo el cuerpo, la parte superior del cuerpo, como está aquí en el diagrama, y vamos a mantener durante 5 segundos esa postura. Regresamos a la posición original y esperamos, y volvemos a hacerlo. Esas serían, digamos, las flexiones de espalda. El otro, lo que es rodilla al pecho, eso lo vamos a hacer recostados en el piso, boca arriba. Las rodillas van a estar flexionadas como este caso. Y vamos a ir llevando lentamente la rodilla a la parte del pecho, ¿sí? Y vamos a agarrar con las manos y vamos a estirar esa pierna hacia nuestro pecho, ¿de acuerdo? Lentamente vamos a regresar a la posición original y después repetimos ese mismo movimiento con la pierna contraria. Este ejercicio, que es una abdominal parcial, evidentemente requiere un poquito más de fuerza. También nos servirá evidentemente para lo que es el estiramiento. Probablemente vayan a requerir apoyo para que alguien agarre, por ejemplo, la parte de los pies, que no se levanten. Y probablemente no todos van a poder hacerlo la abdominal completa o esa media abdominal al inicio. Entonces, esfuércense un poquito, háganlo lo más que puedan, ¿de acuerdo? Entonces, recostados, con las piernas flexionadas, los brazos van sobre el pecho. Deslizamos la barbilla sobre el pecho y en esa postura levantamos prácticamente la parte superior del tronco. Vamos a mantener los 5 segundos y después regresamos a la posición inicial. Ahora bien, los siguientes son estiramientos para el cuello y para el tronco. Para los músculos del cuello, estando sentados, ¿sí? La barbilla la vamos a mantener exactamente en el mismo nivel. Y con los hombros relajados, los brazos al lado del cuerpo, lo que vamos a estar haciendo es girar la cabeza hacia un lado hasta sentir precisamente cómo la articulación se estira. Mantenerla 5 segundos, regresar lentamente hacia el lado contrario. Y lo vamos a girar hacia el lado contrario. Igual, mantenemos los 5 segundos y regresamos a la posición inicial. Entonces, esa sería para poder estirar los músculos del cuello. Otra más es prácticamente la posición inicial, ¿sí? Las manos van en la rodilla y la cabeza la vamos a ir girando hacia un costado, prácticamente como que lleváramos la oreja hacia nuestro hombro. Lo más que se alcance, insisto, no debe de causar dolor. Básicamente debe de poder estirarse. Lo dejamos 5 segundos así y luego regresamos a la posición inicial para llevar ahora al lado contrario de la cabeza. 5 segundos y regresamos. Ahora, para el tronco, tendríamos que estar en una silla perfectamente sentada.
Silenciado. De sentir como los músculos, tendones, se deben de estar estirando. Después regresamos y dejamos las rodillas de nuevo, las manos a las rodillas. Luego va de regreso. 5 segundos en el punto máximo de estiramiento. Otro más, este parece bastante sencillo, bastante simple, pero cuando lo estén desarrollando van a notar que sí hay un estiramiento importante. Entonces nos vamos a sentar el codo y antebrazos en una mesa. La palma de la mano va sobre la mesa, como está en este diagrama, y después vamos a rotarlo 180 grados, totalmente los 180 grados, en la misma posición. Van a sentir ese estiramiento, 5 segundos, hay que mantenerlo, y ahí regresamos a la posición inicial. Entonces, este movimiento parece que no es mucho lo que se estira, pero realmente sí es importante llevarlo a cabo. Muñeca y mano. ¿Ok? Teniendo nuestras manos al frente, con la palma completamente horizontal, lo que tenemos que hacer es estirar lo más posible nuestras manos, dejarlo 5 segundos hasta el punto máximo posible, llevarlo hacia el punto intermedio y después bajar. Lo mismo. Mantener 5 segundos, sientan ese estiramiento, no debe de doler, insisto, y regresar otra vez al punto inicial.
Otro estiramiento, vamos a empezar con las manos horizontales y lo que tenemos que hacer es hacer un puño, como si hiciéramos fuerza. Mantenemos ahí 5 segundos y relajamos y extendemos de nuevo nuestras manos. También para mano y muñeca, teniendo nuestra palma abierta, lo que tenemos que hacer es este movimiento. Un dedo, lo mantenemos, regresamos. Otro dedo, lo mantenemos, regresamos. Básicamente es cada uno de los dedos. Van a sentir en esta parte de la palma de la mano, en la contraparte, perdón, cómo van a sentir ese estiramiento cuando hagamos este movimiento. Y regresamos. Hay que estarlo haciendo con todos los dedos de la mano. ¿Ok? Otro movimiento también es igual el pulgar. Tenemos que llevarlo a la base del meñique. Lo mantenemos. Deben de estar abierta, digamos, la mano para sentir ese estiramiento. Y regresamos. Hay que hacerlo con ambas manos, evidentemente. Otro más, igual con la mano abierta, hay que estar haciendo círculos de lo que es el meñique. Perdón, del pulgar, disculpen. El dedo pulgar. Uno más, ese se lo vamos a mostrar aquí en este diagrama, teniendo las manos completamente en la rodilla. Lo que debemos hacer es abrir la mano lo más posible sobre la rodilla, estirarlo, todo lo que se pueda, y después regresarlo y relajar la mano. Cuando hagamos este movimiento, debemos de hacer como que fuerza al abrirlo. Deben de sentir perfectamente cómo se estira, y después regresamos. Ahora bien, tenemos el estiramiento para el hombro. En la posición en la que estábamos, de esta última, sentados con las manos en la rodilla, vamos a levantar lo que son las palmas, ¿sí? Elevamos ambos brazos tanto como sea posible. De nuevo, no debe de doler, debe de ser un estiramiento lo más que pueda, ¿ok? Otro movimiento va a ser estando con nuestros brazos extendidos al frente, a la altura de los hombros. Lo que tenemos que hacer es abrirlos, llevarlos a esta parte, mantener 5 segundos y vamos a regresar con los brazos al frente. Sientan cómo el hombro está haciendo ese estiramiento cuando hacemos ese movimiento. Otro más. Sentados con los brazos relajados en un costado, los vamos a elevar hasta la altura de la cabeza lo más posible. De hecho, si pueden llevarlos aquí o un poco más arriba, aquí yo sentí un estiramiento en mi brazo izquierdo, si se puede elevar un poco más es mejor. Insisto, no debe de causar ningún dolor. Debe de sentir el estiramiento, pero no debe de causar dolor. Ok. Este del hombro lo pueden hacer ya sea en el piso, lo pueden hacer también en una cama, digo, ahora sí que como lo prefieran. Aquí lo importante es el estiramiento que vamos a sentir en el hombro. La posición inicial, de hecho por eso le puse los números aquí, es esta. Lo que viene siendo el brazo debe estar a la altura, ¿sí? De lo que viene siendo el hombro. Debemos de flexionar el brazo 90 grados, ¿sí? Y el puño va dirigido hacia el techo. La posición siguiente va a ser rotar, ¿sí? Lo que viene siendo el codo a esta posición 2 con el puño hacia abajo de la superficie. Y después lo vamos a llevar al lado contrario como en la posición 3. Es rotarlo y llevarlo ahora con el puño hacia arriba. Entonces, básicamente ese es el movimiento. Van a sentir el hombro, cómo se está
estirando, y una vez que se termine ese movimiento, repiten el movimiento con el brazo contrario. Estiramientos para la pierna. Estando boca abajo, de hecho, lo que es esta parte del tronco, la parte superior, la podemos tener elevados a la altura de lo que es el codo. Lo que vamos a hacer es la pierna la vamos a llevar hacia el glúteo y después con la mano vamos a estirar a nivel de la espinilla nuestro pie hacia nuestro glúteo. Debemos de mantener durante 5 segundos, debemos de sentir ese jaloncito y después relajamos y repetimos el movimiento con la otra pierna. Este nos va a ayudar para el cuádriceps específicamente. La parte posterior del glúteo y prácticamente se van a insertar en la parte a nivel de las rodillas. El movimiento que vamos a hacer van a sentir ese ligero tironcito en los isquiotibiales. Entonces, la posición inicial es sentados en el piso. Lo que vamos a iniciar primero es la después vamos a mover todas hacia arriba, porque eso prácticamente va a eliminar. Ahora, los aductores son los músculos en la parte interna del muslo. Una de sus funciones importantes es la parte del caminado. Y en una posición sentado, le llaman estilo indio, las plantas deben de estar unidas lo más posible hacia nosotros. Ya con esa posición, lo que vamos a hacer es con las manos, vamos a presionar hacia abajo, ¿sí? Lo que vienen siendo las rodillas. Lo presionamos y mantenemos lo más posible durante 5 segundos. Sigo insistiendo, doctores, no deben de forzar los movimientos a un punto de que llegue a doler. Simplemente deben de sentir ese estiramiento sin que duela. El tendón de Aquiles hay que hacerlo en posición sentado, similar al movimiento de hace, ya sea con una toalla, puede ser con un cinto. Vamos a colocar esa toalla o el cinto a la altura de la bola del pie y lo que vamos a hacer es tomar y jalar prácticamente hacia nosotros hasta sentir el estiramiento. Mantenemos 5 segundos, relajamos y repetimos. Este es uno de los finales, o si mal no recuerdo, es el final de toda esta serie. Para esto hay que estar de pie. ¿A qué distancia? Básicamente la distancia que abarque el brazo extendido hacia la pared. Las palmas deben de estar planas completamente sobre la pared. Y esa es nuestra posición inicial. Cuando hagamos el movimiento, debemos evitar flexionar lo que es la cadera y lo que son las rodillas. Deben de estar completamente rectas. Lo que vamos a hacer este movimiento es llevar el codo, con las manos ya puestas en la pared, el codo hacia la pared. Y van a sentir un estiramiento completo de toda esta parte posterior de la pierna. Las plantas deben de estar totalmente pegadas al piso, no debemos de levantar el talón para que este ejercicio sea completamente efectivo. Igual, llevar esa posición, 5 segundos, y en ese momento regresamos, relajamos y repetimos el movimiento. ¿Okay? Como les decía, la versión original de todos estos ejercicios la pueden ver aquí abajo, si se dieron cuenta, en todas las diapositivas está la página de donde tomé yo esta explicación y ustedes pueden revisarlos.
Insisto, el canal de I+D nos va a hacer el favor de hacer una recopilación de los videos y probablemente va a ser un clip de algunos 7-8 minutos donde van a estar precisamente todos estos estiramientos en video. Bueno, este tipo de estiramientos, los anteriores, les explicaba yo que hay que hacerlos en la comodidad de su casa. Puede ser, si se fijan, son estiramientos muy completos y prácticamente abarcan todas las diferentes zonas del cuerpo que de una u otra manera. La espalda, por ejemplo, esta hojita es una hojita, digamos, muy sencilla, muy simple, la cual está en PDF y si les llega a interesar, igual y pudiéramos compartírselas para que probablemente este tipo de estiramientos puedan hacerlos, como son muy sencillos, puedan hacerlos directamente en el consultorio. Precisamente en esas pausas que hacen entre paciente y paciente, que le llamamos pausas ergonómicas, tal vez tratamientos de lo que es el brazo, de la espalda y también de lo que es el cuello. Entonces, estos son más sencillos, son mucho más cortos. Pudiera ser que entre esas pausas que hagan durante su día regular de trabajo, hagan estos. Y ya el programa completo de estiramientos que acabamos de ver. Otra hoja también similar a la de la escuela de la espalda, está esta otra, esta es de Sydney, Australia, y también son movimientos muy sencillos que pueden hacer en su práctica. Igual, tenemos la información que si alguien quiere, digamos, que se las compartamos, con todo gusto. Hacia el final van a encontrar mi información y les puedo enviar un poquito de estos detalles. Abajo de esta diapositiva está directamente la página donde, donde ellos hablan de toda esta situación de ergonomía en lo que es su área laboral. Muy bien, doctores. Pasando a otro tema, dentro de la ergonomía también, está la parte del diseño del operatorio. El diseño de los espacios, y aquí quiero platicaros un poquito de la experiencia que tengo de trabajar con diferentes proveedores, es que compañías como la compañía patrocinadora, que es Dentadec, tiene muchos años haciendo diseños de consultorios, ¿sí? Les puede hacer un plano arquitectónico completo para aquellos que van a tener una clínica nueva o que quieran renovar la actual. Normalmente en estos diseños se debe de considerar todo esto que hemos hablado del tema de ergonomía, desde el punto de vista de cómo hacer una configuración del sillón. Al rato vamos a tocar ese tema. Toda la parte de muebles, que también ya las tocamos previamente en esta conferencia. Los espacios que requieren tanto doctor como asistente, todas las mesas de soporte, todos los cajones que deben de estar alrededor y todas las superficies de trabajo. Entonces, si se fijan, todo el tema de ergonomía es estar hablando de lo que viene siendo esa estación de trabajo. Por eso es que es importante tomar en cuenta la parte del diseño del operatorio. Estas son medidas, digamos, generales, que son importantes a considerar cuando tomamos en cuenta, digamos, un diseño de consultorio. Este sería, digamos, un espacio ideal y estamos considerando, por ejemplo, pasillos que puedan tener de apertura cerca de 86 centímetros. Y aquí estamos considerando lo que normalmente puede ser, por ejemplo, la dimensión de una silla de ruedas. Tenemos que considerar que va a haber pacientes que tendríamos que estar llevando hasta lo que es el sillón dental y que tengamos el espacio necesario para poder hacer la transferencia del paciente de la silla de ruedas hacia nuestro sillón dental. Entonces, están los espacios. Estamos considerando cierto espacio desde la parte central de lo que viene siendo la unidad hacia la parte posterior, porque al momento de recostarlo, no solamente el sillón queda en un espacio más amplio, sino también debemos de considerar, como en esta fotografía, que exista un espacio entre lo que es el cabezal y la parte posterior para que el doctor esté trabajando libre y cómodamente detrás del paciente
si acaso esa es la posición regular que adoptan. Hay que considerar los espacios para que todos estos tipos de sistemas de dispensado y los brazos que tenemos puedan correr perfectamente sin que estén pegando a alguna pared o algún mueble y tengamos libertad de movimientos. Entonces, todo esto, doctores, si se fijan, esto es un proyecto arquitectónico en los cuales las empresas que llevan años haciendo este tipo de diseño les pueden ayudar. Me he topado con muchos casos donde se construye una clínica nueva y donde de repente toman en cuenta a arquitectos, digamos, de muy, pero muy, muy alto calibre, es decir, personas, arquitectos muy, muy reconocidos, muy buenos de experiencia, pero probablemente no tienen tanto dentro de un consultorio, probablemente no. Entonces, con todo gusto, y esto es algo que hemos visto sobre el paso del tiempo, es de que nosotros no competimos directamente con esos arquitectos. Al contrario, trabajamos en conjunto con esos arquitectos, ayudándoles y dándoles las ideas para que puedan adoptar dentro de un diseño estas dimensiones que ustedes necesitan en su día a día. Hacer, digamos, mucho más. Igual, algunas experiencias que yo he tenido es que áreas básicas muy importantes deben de considerar, donde a veces el cuarto de máquina, los sillones, y hay veces que no los consideran. Entonces, todo eso es importante, digamos, que se unan directamente con un experto en este tema y que podamos ayudarles, digamos, a sus arquitectos para que, a final de cuentas, el consultorio esté perfectamente organizado. Hoy día, por ejemplo, el material limpio y cómo puede llegar directamente al consultorio y cómo se retira también. Áreas, digamos, de tránsito de lo que viene siendo pacientes y el área está hacia, digamos, el cuarto de máquinas. Áreas de almacenaje, áreas donde vamos a tener los materiales. Entonces, todo esto es importante considerar, es importante que tomen en cuenta cuando hagan su diseño de consultorio. Como les digo, tenemos ya ciertos años de experiencia. Tomen en cuenta a compañías como Dentadec, que les puede ofrecer prácticamente este diseño de consultorio y en muchos de los casos prácticamente no hay ningún costo. Dentro de lo que viene siendo el diseño, ahora pasemos a ver cómo organizar, cómo configurar un equipo dental. Una de las grandes ventajas que como compañía manejamos es que todo lo que ven ustedes en el sillón se maneja por módulos y tenemos muchas opciones de módulos, de tal manera que las opciones de cómo configurar un equipo, pues sí son bastante amplias. Este es el sistema típico que yo he visto tal vez en un 85-80% de los consultorios en México. Todos tienen montados en lo que es el sillón, su escupidera, lo que viene siendo su lámpara, su brazo para monitor, el brazo para asistente y lo que llamamos el sistema de dispensado con los instrumentos del doctor. Este es el sistema, cuando platicábamos ayer de lo que viene siendo la vista, este es el sistema regular que muchos doctores utilizan
utilizan, que es la... Ayer yo les platiqué del sistema continental, sistema con la manguera por arriba. Yo entiendo que muchos doctores tienen alguna aversión hacia este tipo de sistema, probablemente por ciertas malas experiencias en el pasado que tuvieron. Hace algunos años existían unos sistemas que en este punto del sistema dispensado era un tipo de carrete por el cual pasaba la manguera. Y los doctores terminaban tomando el instrumento, jalando esa manguera, ese carrete rodaba, evidentemente, para sacar la manguera. El problema es que cuando estaban trabajando en boca, por alguna circunstancia que se movía, movimientos regulares dentro de la cavidad oral, movía la manguera y ese carrete como que quería regresar y sentían como que un jalón de parte de lo que es la manguera al momento de trabajar, y eso no les gustaba a los doctores. Bueno, hoy día, les comento, ADEC nunca manejó ese tipo de sistemas de carrete. Lo que nosotros manejamos son brazos totalmente articulados que, por un lado, permiten que este tipo de brazos puedan estar, digamos, si yo estoy dedicado hacia la cavidad oral, todos los sistemas, todo lo que son los instrumentos quedan en un área de mi vista panorámica, de tal manera que yo no tengo que voltear. ¿Recuerdan lo que hablábamos ayer de cómo se acomoda la vista? A una distancia focal y sobre todo una iluminación diferente de cuando estamos trabajando en boca a cuando yo voy a tomar un instrumento. Entonces, con este tipo de sistema, que es el continental, yo puedo tener todo el brazo en una panorámica de mi vista, que yo no tengo que voltear mi vista. Realmente, simplemente muevo mi brazo, hago mi movimiento tipo 3, tomo el instrumento y empiezo a trabajar. Y al regresar, yo no tengo que voltear mi vista, simplemente lo llevo hacia atrás. Esta articulación del brazo me permite regresarlo. La pieza de mano no va a caer y la tengo protegida. Y es un sistema bastante ergonómico. Entonces, yo les recomendaría, doctores, de aquellos que están pensando en hacer una nueva adquisición o un recambio de su unidad, analicen bien este sistema de dispensado. Les puedo comentar por historia que yo he visto con algunos doctores, es que cuando cambian del sistema tradicional hacia el sistema continental, puede ser un momento como de choque y puede llegarles a tomar probablemente cuestión de 3 meses, 6 meses, la curva de aprendizaje para adaptarse de un CIES que ya se adapta al sistema, empiezan a ver las ventajas ergonómicas. Entonces, yo les recomendaría, empiecen a evaluar esta posibilidad. Ahora, además de que, bueno, este es el sistema típico donde todo se monta en el sillón, existen variantes que me gustaría empezar a platicárselas aquí. Esta, si se fijan, es una fotografía muy similar a la anterior, donde prácticamente todo está montado al sillón, excepto la lámpara. Aquí la lámpara, si se fijan, está saliendo de lo que viene siendo, puede ser de techo, puede ser de pared, que de lámpara. Entonces, esto les va a dar un poquito más de amplitud. Aquí hay algunas variantes donde este brazo, por ejemplo, de monitor, tiene una área de soporte, una charola, que también pueden ser colocadas las charolas debajo del sistema de dispensado de este tipo. Si la manguera va por abajo, evidentemente la charola va a ir por arriba, pero también son charolas de soporte que podemos estar colocando. Entonces, este es otro sistema, ya diferente, lo que viene siendo la lámpara ya va a techo. Aquí igual, la lámpara está de techo, pero vean cómo en este tipo de sistema que llamamos radius, ya no, bueno, podemos no colocar la escupidera. Este es un tema que yo sé que causa un poco de controversia. Entiendo que muchos doctores, por la misma, digamos, constancia de uso de la escupidera, digan, no necesito escupidera. Más bien, el paciente requiere la escupidera. La verdad es que últimamente, sobre todo muchas universidades, estamos haciendo ese cambio generacional y ya no estamos colocando escupideras. Por un lado, una escupidera es un poquito difícil de mantener, sobre todo la parte de olores y sobre todo la parte higiénica en sí de lo que viene siendo ese espacio, lo que es la escupidera.
Y al final de cuentas, hay que reconocer que si hay una parte que es, digamos, muy sucia de todo el consultorio, es específicamente la escupidera. Entonces, hoy día, en muchos casos, como esta configuración, evitamos el colocar una escupidera. Eso podemos sustituir Silenciado. al paciente en posición supina, yo ya puedo tomarlo y llevarlo directamente a trabajar en boca. Termino de trabajar, se regresa todo este módulo hacia la parte interna. Entonces, es un sistema de costado que llamamos. Todo mantener igual la escupidera, lo que se lo
Silenciado. Va a ser mucho mejor al momento de y demás que son cuando llegamos como les mencioné un poquito antes en esta conferencia, créanme, he visto algo que han llegado, afortunadamente ya no se recuperan, llegan a dejar a un lado la práctica de la odontología. Entonces, no echemos a saco roto esto, les digo, esto es algo real, que lo he visto y que, bueno, creo que podemos en un momento dado prevenirlo. Ahora, desde el punto de vista del empleado, el nivel de confort, evidentemente la fatiga del día a día, evidentemente el daño futuro, porque recuerden, se los he mencionado en esta conferencia, el daño es cumulativo, es con el paso de los años. Entonces, el daño, la posibilidad de daño vamos a disminuir prácticamente, evidentemente, y esto va aunado a lo mismo desde el punto de vista de negocio, la productividad y la moral de la persona va a ser mucho mejor. Ahora, nos va a dar que presente un problema, una recuperación cerca de 6, 8 semanas aproximadamente. Obviamente depende de cuál es el grado de dolor. Una hernia de mantener la posición erguida puede llegar a un momento de daño de más, también debemos cuidar más Sí.